Bien, amados, el día de hoy, como siempre, estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la gracia que el Señor nos ha concedido al administrar su palabra. Yo les pido en esta hora que, como siempre, abramos Corintios, 1 Corintios capítulo 3. Siempre abrimos ese texto. Es el texto sobre el cual estamos haciendo este discipulado, edificando el carácter para madurar al Hijo, para madurar cada una de nuestras áreas, aquellas áreas. Edificando el carácter del Hijo. Hoy día vamos a ver, viviendo, hoy día le llamaremos a este discipulado del día de hoy, viviendo solícitamente, o siendo solícitos en nuestro vivir. Amén. Así que vamos a estar leyendo Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo no sé, cada vez que yo leo estas frases, cada vez que yo leo estos textos, uno es más iluminado en alguna situación, ¿no? Usted sabe que el ser humano por naturaleza tiene la tendencia a esconder situaciones. Desde Adán para acá, el mundo vino escondiendo situaciones. Por eso el apóstol es tan enfático en decir la obra de cada uno, cual sea. Está apuntando a que si es buena, más o menos, o es mala, toda obra en nuestra vida va a ser expuesta, va a ser manifestada. Y esto adquiere un ribete tan crítico para nosotros los que ya creemos en Dios, ¿no? Que no podemos edificar en conformidad a que nosotros pudiéramos en algún momento decir, aprender es bueno, pero no es bueno cuando yo quiero hacer lo malo, porque si yo aprendo e insisto en hacer lo malo, voy a estar preso de esa verdad. Entonces algunas personas dicen, prefiero ser ignorante porque si no sé, al menos puedo decir que no sabía. Pero usted sabe que la palabra de Dios contiene verdades que son eternas. Y no tan solamente porque son eternas, sino que también dentro de nosotros Dios ha dejado una conciencia que nos hace, valga la redundancia, que nos ha dejado consciente y nos dejará consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Siempre lo malo dentro de nuestra vida tendrá un efecto extraño. Cuando tú hagas lo malo, siempre va a tener un efecto extraño en ti. ¿Y por qué? Porque tú y yo no fuimos concebidos para la maldad. Nosotros fuimos concebidos para lo eterno de Dios, su grandeza, su poder, su gracia, ser vestidos de su gloria. Por lo tanto, toda persona que de pronto quiera andar por caminos extraños a su naturaleza, a la naturaleza de la creación, digo yo, del primer hombre, del primer Adán, se va a extraviar de la misma forma que Adán si no hace lo que Dios le encomienda, si no hace lo que Dios le ordena. Ahora que vamos a hablar acerca de vivir solícitamente, ¿qué significa vivir solícitamente? ¿Qué significa ser solícitos? ¿Qué implica ser solícitos? ¿En qué nos ayuda a ser solícitos? ¿Por qué Dios nos demanda ser solícitos? ¿No? Entonces, el apóstol Pablo dice que cada una de nuestras obras pueden tener estos diferentes distintivos en nuestra vida. Oro, plata, piedras preciosas. ¿No? Oro, plata y piedras preciosas. Y después habla de madera, heno y hojarasca, ¿no? 3 que son muy potentes y estables, y otras 3 que son muy volátiles e inflamables, ¿no? Entonces, usted sabe que la forma del apóstol ilustrar su enseñanza siempre tiene que ver con cosas creadas, ¿no? Con cosas manifiestas, con cosas visibles. Siempre que nos da una enseñanza, siempre ocupa algo que sea
ejemplarizador. Y habla aquí cuando habla acerca de oro, plata y piedras preciosas, porque no solamente habla de piedras, sino que habla de piedras preciosas. El oro y la plata son metales de por sí hermosos. Entonces él añade a las piedras preciosas, donde pueden haber muchas piedras, ¿no? No sé, jaspe, crisólito, berilio, sí, berilo. ¿Y hay otras más, cierto? No, como las que tenemos acá en Chile, no sé, esa lapislázuli, que es una muy linda piedra, y otras, ¿no? Entonces, toda obra tiene el distintivo de algo. La naturaleza, cada una de nuestras obras determina e ilustra la belleza de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando el apóstol habla acerca del hacer algo, está hablando de que todo lo que tú haces tiene el sello de una hermosura, tiene el sello de una dedicación, tiene el sello de una prolijidad, de una dedicación, de una perseverancia en hacer algo. El apóstol nos enseña que nada de lo que se hace tiene que ser hecho al azar. Por ejemplo, cuando a un artesano le dan oro, o le ponen oro o piedras preciosas o un metal tan hermoso como la plata, originalmente llega de una forma, pero cuando él acaba su obra, la obra del artífice habla por sí mismo de la calidad, de la dedicación, de la imaginación, de la experticia de aquella obra. Y cuando tú la ves hecha, tú determinas por la belleza, por la prestancia, por lo que es en sí mismo aquello, tú vas a calificar a la persona. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Lo que tú hagas va a determinar la calidad, lo que tú hagas va a determinar tu diseño, tu dedicación, lo que tú hagas, como lo hagas, va a determinar quién tú eres. Entonces, cuando tú determinas quién tú eres en lo que haces, tú no puedes reclamarle a nadie por lo que haces porque tú lo hiciste. Es el resultado de tu obra, es el resultado, es el fruto de tu obra de artífice. Ahora, con la madera, con el heno o con la hojarasca, ¿cierto? Que la hojarasca es lo que queda, de todo aquello se hacen cosas. Yo me acuerdo hace unos años atrás, compramos en Argentina fuimos con mi esposa y compramos ¿cuánto se llama? Un marco para una foto. Y no la dejaron pasar porque tenía lo que quedaba de la semilla, la hojarasca, que era como una telita, entonces estaba bien adornadita, estaba bonita. Pero dijeron, no, esa es parte de una semilla y semilla de un país a otro no puede pasar y me la dejaron ahí. Pero mire el tema aquí no es eso, sino que el tema es que, aunque era hojarasca, bien trabajada, se veía bonita. Hay muchas personas que hacen cosas que se ven bonitas, pero cuando son probadas, quedan solamente cenizas, porque son obras para lucirlas, no para que permanezcan en el tiempo. Por eso el apóstol pone 3 materiales que son muy determinantes, volátiles, y que con cualquier cosa se va a quemar. Pero pone también los metales, que aunque el fuego las abrace, el metal queda ahí. No va a ser dañado. Puede que a lo mejor quede un poquito, no sé, con ceniza de otras cosas que pueden caer encima, pero nomás limpiándola, vuelve la belleza a aflorar. No así de la madera. La madera, la hojarasca o el heno, si tú lo usas en una obra de artífice, de albañil o de cualquier artesano que trabaje la madera, la va a poder barnizar, la va a poder adornar, pero el fuego todo lo prueba. Amén. Entonces tú tienes que determinar cómo va a ser tu vida. Tu vida, tú vas a determinar cómo va a ser. Nadie puede determinarlo por ti. Tú vas a poner la dedicación, tú vas a poner el cuidado, tú vas a poner la intencionalidad, porque toda obra que se hace hay intención, buena o mala, o más o menos, de lo que haya. Todo lo que tú haces, siempre está el espíritu de la persona en aquello que se hace. Por tal razón, amado, todo lo que nosotros hacemos tiene un distintivo, todo tiene un distintivo. En la vida solamente
permanecen en el tiempo aquellos que no tan solamente han hecho de sus dones un alarde, cuando Dios ha dado dones notables, sino cuando a ese don le imprimen el carácter. ¿Y le imprimen el carácter para qué? Para que en el tiempo esos dones no sean el fundamento de esa persona, sino que el carácter con el cual usa los dones. Porque los dones, como son un regalo de Dios, nadie puede creerse más que otro, porque un don es un regalo. De pronto a uno le puede tocar un don muy maravilloso, muy visible, a otro le puede tocar un don muy no tan visible, pero no por eso no menos importante. Todos los dones en sí son importantes, todas las gracias de Dios son notables, todas las gracias de Dios son bellísimas en su asignación, pero también es bueno determinar en esto que lo que tú hagas con aquello que Dios te da, lo precioso que Dios te da, en el fondo lo que determina la belleza de aquello es cómo tú lo vas a usar y el carácter que le vas a imprimir en aquello. Entonces, la vida se trata de esto. La vida en Dios se trata de ¿qué? Se trata de que todo lo que tú tienes que imprimirle ese sello que tiene que ser distintivo de tu persona. Por tal razón, no hay persona más irritante para mí. Esto es un ejemplo, para mí es algo, esto es un pensamiento muy personal, ¿no? No hay cosa más irritante para mí que cuando yo veo que a una persona se le da una orden y siempre culpa a otro del por qué no hizo lo que se le ordenó. Eso le prometo que es cierto. Mire, yo estaba en un trabajo donde he trabajado con mucha gente, pero no hay nada más patético en una persona que cuando no lleva adelante su labor y culpa a otras por no hacerlo, eso es patético, eso es del más bajo nivel. Dañar a otros porque tú no pudiste ejercer bien cuando tú y yo tenemos habilidades individuales para trabajar en forma colectiva, ¿no? Porque si bien es cierto, los dones son individuales, pero son dados para trabajar en forma colectiva, para nutrirnos los unos de los otros de aquello. Entonces, como vamos a hablar hoy día de vivir solícitamente, entonces la primera pregunta es, ¿cómo tú estás viviendo tu vida? ¿Tú estás siendo una persona solícita? ¿O tú estás siendo una persona que deja todo para que venga y llegue como lleguen? Y bueno, vamos a esperar cómo vienen los tiempos. ¿O tú trabajas para esperar los tiempos? ¿Cómo tú enfrentas tu día a día? ¿No? ¿Lo enfrentas preparado, equipado? ¿Pusiste dedicación? ¿Está tu mente en trivialidades? ¿Estás gastando tu tiempo en lo que no aprovechas? ¿Estás siendo solícito en edificar tu vida, en nutrirte, en leer, en documentarte, en informarte? ¿O estás preocupado de la paja, del heno, de aquellas cosas que no van a permanecer en el tiempo? Hay cosas que en el tiempo no van a permanecer, pero hay otras que sí. Entonces, ¿de qué tú estás preocupado? La obra de cada uno, Dios la probará, dice el apóstol Pablo. ¿De qué tú estás preocupado? ¿No? ¿Te estás preocupado del maquillaje, de adornar las cosas, cierto? Y cuando hablo de maquillaje, por favor, no estoy hablando del maquillaje de las mujeres, sino que estoy hablando del maquillar las situaciones, de hacerlas ver bonitas. ¿Estás preocupado de aquellas cosas o estás preocupado de las cosas sólidas? De aquellas cosas que requieren desgaste, de aquellas cosas que requieren el paso del tiempo, de aquellas cosas que requieren los días, los meses, los años, la inversión, el sueño, el cansancio. ¿Tú estás preocupado de eso? ¿O tú eres una persona que ya le dio sueño, ya tira todo, ya que me vaya como me vaya, ya bueno, ya esto quedó así, enfrentaremos el día como venga? ¿O tú eres una persona que en verdad se quema las pestañas para estudiar, para prepararse? ¿O eres una persona que al azar y dice, bueno, ya como venga, ¿no? Por eso el ser solícito habla de tu preocupación. ¿Sabes tú que la forma en la cual nosotros nos vemos habla de cómo nosotros somos por dentro? Todo lo externo es resultado de lo interno. Y el apóstol Pablo determina, y es determinante en decir, la obra de cada uno va a ser manifestada, sea está buena o sea está mala. Entonces, si vamos a hablar de alguien, si vamos a tomar un ejemplo, vamos a tomar varios ejemplos, pero vamos a tomar el máximo ejemplo, ¿cierto?
Si hay alguien del cual podemos nosotros aprender el ser solícitos, es de nuestro Señor. Él fue solícito en todo, ¿no? Él no dejó nada al azar, ¿no? Ante la adversidad, ante la persecución, el cansancio, la familiaridad, conflictos emocionales, siempre fue solícito en ejercer su llamado, en ser presto, dinámico en su elección y ejercicio ministerial. Jesucristo lo fue. Y no piense, por favor, en su mente, por favor, no piense en su cabecita, por favor, es que Él fue Jesucristo. Jesucristo fue como usted y como yo, tal cual. No fue ni más ni menos que como es usted y como soy yo. Así fue Él. Ojo, que no estoy minimizando quién fue Él, pero Él fue hombre. 100% hombre. Y no utilizó en nada el ser 100% Dios. Él fue 100% hombre. Y actuó como hombre, vivió como hombre, sintió como hombre. Por eso dije que si hay un ejemplo de máxima categoría, si hay un ejemplo al cual nosotros podemos, en el cual podemos poner la plataforma de nuestra vida, es en Él, ante la adversidad, la persecución, porque Él sufrió adversidades, claro que sí. ¿Fue perseguido? Sí. ¿Sufrió cansancio? Sí. ¿Sufrió los conflictos de la familiaridad? Sí. Porque recuerden ustedes que sus hermanos no creían en Él. Su familia lo miraba así, como una persona que tenía cosas destacadas, pero nunca se ve su familia alrededor de Él. No. Uno que otro destaca alguna admiración. Conflictos emocionales, claro que los tuvo. Porque, ojo, Dios, aunque no tiene conflicto, manifiesta sus sentimientos hacia su pueblo. Lo vamos a ver en la segunda parte del mensaje, ¿no? Dios es tan bueno, mire, Dios es tan bueno, tan honesto, tan íntegro, que cuando Él tiene que manifestar una conducta de su corazón hacia su pueblo rebelde, contumaz y adverso a su palabra, Él no deja de manifestar su sentir, no su frustración, porque el Padre nunca se frustra, sus planes nunca pueden ser frustrados. Él puede manifestar el carácter de lo que Él ve en su pueblo, pero Dios no se frustra. Entonces, si hay alguien, ese se llama Jesucristo. Entonces, Jesucristo es severo con los perezosos, los pusilánimes, los cobardes, y lo deja muy en claro en Lucas capítulo 19 y Mateo 25, ¿no? Ahí habla acerca, Mateo 29 y Mateo 29, Lucas 19 y Mateo 25. Él deja muy claro ahí el perfil que Él tiene con aquellos a los cuales les da ciertos mandatos, ciertas asignaciones, ¿no? Entonces, no vamos a leer por lo extenso, solamente anótelo usted lo lee en casa para hacer más, para que usted lo pueda profundizar más. Ahí está hablando acerca de los que se les dan talento y a los que se le pone, en unos habla de los talentos, en el otro habla de las minas, ¿no? De las 10 minas y el otro de los talentos. Entonces, en estos dos pasajes Dios determina el carácter que Él manifiesta con aquellos que son así, perezosos, dejados, que no son solícitos en sus funciones. Entonces, el que no es solícito ante una orden divina no tiene oportunidad para con Dios. Será juzgado por Él. De la misma forma que aparece aquí en Mateo 25 y Lucas 19, Dios juzgará al que es perezoso. Dios lo va a juzgar y le va a dar el resultado de su trabajo, de no ser solícito, se lo va a dar. El que no es solícito no va a tener oportunidad para con Dios. Porque si en lo natural no tiene chance, menos en lo espiritual, que es eterno. Al que es solícito se le añadirá más por su responsabilidad y premura en hacer lo ordenado. Mire, en la historia de la que destaca de estas dos, la que a mí más, aunque las dos son iguales, pero destaca un hecho puntual, en el que, al que se le dieron las minas, dice que al que se le es quitada la mina, dice que darle, la parte final de ese texto de Lucas 19, dice, darle al que tenía esa mina al que tiene más. Y alguien dice, pero él tiene más que todo. Alguien dice ahí, ¿no? De los que están ahí, dice, pero él tiene mucho. Y el Señor dice, sí, porque al que tiene y al que produce,
se le será añadido más. Entonces, amado, aquí hay una regla que es crítica para nosotros los seres humanos. Porque nosotros los seres humanos siempre le damos ¿a quién? Al que tiene menos. ¿Y Dios a quién le da más? Al que produce más. Amado, escuche bien esto. Dios no le da al que no trabaja. Amén. Dios no le da al que no trabaja. Dios le da al que produce. Y lo deja establecido en su palabra. Está establecido. Este es un texto que ha sido muy mal enseñado en nuestras iglesias. Por eso en nuestras iglesias hay mucha pobreza. Porque en vez de enseñarle al que no trabaja, al que es perezoso, al que tiene sentimientos extraños en su corazón, mire, Dios tiene multiformes maneras de probar nuestro corazón. Multiforme manera de probar nuestro corazón. Dios antes de darte algo a ti, voy a hablar brevemente, no voy a hablar de esto. No lo tenía, pero creo que se ajusta muy bien a lo que estamos hablando. En Lucas también aparece la parábola del mayordomo infiel. ¿Se acuerdan del mayordomo infiel? Ya. La palabra de Dios dice que Dios juzga a este hombre porque comienza a hacer un muy mal uso de los bienes que se le encomendaron. No es solícito en guardar su asignación y en guardar, porque fue disipador de los bienes de su señor. Pero mire aquí, el texto final de ese capítulo que está en Lucas, dice el texto que este mayordomo, como sabía que lo iban a echar, ¿qué es lo que hace? Llama a todos los que le deben a su señor y le dice, ¿cuánto debes tú? 100 sacos, ponele 50. Y al otro, ¿cuánto debes tú? 80, ponele 30. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces dice que el Señor cuando llegó dijo, uy, este es tramposo, pero no es tonto. Claro, porque él dice, administra bien, aunque no sea tuyo, administra bien, porque va a llegar el tiempo que no tengas nada. Entonces, para que te reciban en sus casas. Entonces, Dios hace esta ilustración, ¿no? A nadie se le puede dar lo que es de él si primero no es fiel en lo que no es de él. ¿Ah? Nadie puede tener las riquezas del cielo si no se es fiel en las riquezas injustas, las de la tierra. Y quiero hacer este paralelismo. Hay gente a la cual Dios no le va a dar si primero, ¿qué es lo que hace Dios para que una persona sea madurada en su carácter, en su arrogancia, en su soberbia? ¿Qué es lo que hace? Mire, normalmente yo he visto más soberbia en gente pobre que en gente un poquitito más estable, ¿no? La gente estable es más dada a recibir, y a ser receptiva de lo que alguien quiere bendecirle. Yo recuerdo en mis primeros años, cuando nosotros recién comenzamos a prosperar con mi esposa, estoy hablando de prosperar, que comenzamos a tener una vida más estable junto a nuestros hijos, cuando comencé a postular a trabajos mejores. Inicialmente, Dios a mí me probó mucho. Mire, había gente que a mí me llevaba ropa, yo le he comentado a usted, había gente que a mí me probaba mi humildad, a ver si yo iba a tener humildad en recibir algo de alguien, ¿no? Y a veces gente que me decía, pastor, mire, hermano, me decía, porque ese tiempo era un diácono de la iglesia, me decía, hermano, ¿sabe qué? Mire, yo tengo esta ropita que no la usé y le queda perfecta a usted. Y una vez un pastor a mí me enseñó, un pastor que me vio en la calle, que él está en Nueva Zelanda. Ese pastor un día, me topé en la calle con él, yo estaba muy necesitado, pero yo siempre bien digno, ¿no? Bien vestidito por mi trabajo, bien digno. A pata para arriba, abajo, pero bien digno. Y me ve en la calle. Y me saluda y me mira, me observa muy bien, un hombre con una visión muy... Conversamos como media hora y después cuando nos vamos a saludar, me da la mano así y me pone una bendición en mi mano. Y yo, típico esa conducta huérfana, ¿no? No, porque el huérfano cuando le quieren dar, se pone sensible, aunque está necesitado. Y mi mano rebotó de su mano, pero yo tenía la necesidad. Pero era más la arrogancia y la falta de humildad superaba la necesidad que yo tenía. Entonces él me tomó la mano firme así y me dijo, Manuel, me dice, en el ministerio y en el llamado de Dios, el que no sabe recibir nunca va a saber dar. Uy, con eso me mató.
Me mató con eso, Dios mío, se me cayó la cara de vergüenza. De ahí, cuando alguien venía y me decía, hermano, tengo venga para acá. Bienvenido, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque yo entendí que cada persona que se fijaba en mí era porque Dios quería probar algo en mí. Por eso cada vez que a mí me regalaron algo, lo primero que yo hacía era ponérmelo, para evidenciar que había vencido ese espíritu de pobreza, ese espíritu de orfandad. En eso tú tienes que ser también, de acuerdo a lo que yo estoy enseñando, tú tienes que ser solícito en vencer aquellas cosas que nadie ve en ti. Porque de pronto tú puedes vencer cosas que son externas y nadie ve lo interno. Pero Dios que está en los cielos, Él ve cuando tú tienes un conflicto interno. Entonces, el texto guía para hoy va a ser Proverbios capítulo 22, 29. Recuerde que tenemos la plataforma para hablar en Corintios, pero para hablar de lo solícito vamos a poner Proverbios 22, 29, ¿no? Texto que ya hemos en otras oportunidades examinado y analizado, pero hoy lo vamos a ver al alero de la solicitud, del trabajar con premura, con prestancia, con rapidez, con energía, con dedicación, con honra, ¿no? Proverbios 22, 29. Entonces nunca olvide esto, la frase que yo le dije anteriormente. Al que es solícito se le añadirá más por su responsabilidad de premura en hacerlo ordenado, pero el que no lo es será relegado a lugares secundarios. Siempre. Mire, hasta uno como pastor uno tiene que ir enseñándole al pueblo y uno tiene que ir trabajando los dones. Y usted sabe que donde uno es más probado en el servicio. El servicio es determinante para una persona. Servir es determinante para una persona. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? ¿Has visto algún hombre solícito en su trabajo? Te pregunto yo, ¿has visto algún hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Por qué? Porque el que es solícito es una persona confiable. El que es solícito es una persona sobre la cual tú puedes delegar y tú puedes ir a hacer tus labores y vas a estar tranquilo porque esa persona que es solícita no tan solamente cuidará lo tuyo, sino que te entregará los resultados de su administración. El que es solícito es así. El que es solícito no tan solamente dice está todo guardado, está todo bien cuidado, no tan solamente te va a decir eso, sino que te va a decir, además, esto produjo resultado. Aquí hay producción. El solícito siempre tendrá resultado. El que no es solícito, el que es solícito tú lo puedes dejar cuidando algo y va a decir, mire, lo que pasa que resulta que usted me dejó cuidando esto, pero mire, pasó esto y yo me descuidé, yo aquí, yo allá, pero yo lo arreglo, yo me hago cargo. La persona que es solícita y que se le encomienda algo tiene que estar 100% dedicada a lo que se le encomendó. 100%. Por eso una persona solícita es confiable. Mucha gente se queja por no tener oportunidades. Sin embargo, yo tengo mis serias dudas que la gente no tenga oportunidades. El problema está en que queremos muchas veces saltar a las grandes ligas de un día para otro. Alegóricamente hablando estoy, ¿no? Sin ser probados en lo pequeño, insignificante para algunos, aunque a decir verdad, nada es pequeño. Todo edifica. Si hemos de desarrollarnos en el tiempo, todo va a edificar, lo que tú hagas va a edificar. Los que hemos tenido la bendición de tener trabajos muy a lo mejor no profesionales, ni técnicos, trabajos de obrero, los que hemos trabajado, yo recuerdo ahí en Santinel, yo no sé cuántos saben ahí en Santinel, la bajada de Santinel, que hay un cementerio que los nichos dan para, bueno, ahí trabajé yo, haciendo nichos ahí, para los muertos. Bueno, ahora resucito muerto.
Entonces, mire, cada vez que yo paso por ahí, por Santa Inés, por esa baja, yo le digo a mi esposa, mi amor, pensar que yo hice parte de esos nichos que están ahí. Andaba trabajando ahí donde estaban los muertos. Ya Dios estaba haciendo un presagio donde iba a trabajar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, mucha gente entonces se queja de oportunidades, pero yo creo que los problemas no son las oportunidades. El problema es cómo tú enfrentas la vida. El problema es cómo tú vas a hacer la vida. Eclesiastés, el mismo Salomón, dice en Eclesiastés 9:11, texto que también hemos analizado, pero que vale la pena aquí analizarlo. Él dice, me volví debajo del sol, que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tú vas a tener la oportunidad de ser una persona solícita o no. Tú vas a imprimirle el sello a tu asignación. En la vida todos nosotros le vamos a imprimir el sello a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tú vas a ser el artífice de lo que el futuro depara para ti. Ya sea que seas una persona espiritualmente triunfadora o espiritualmente fracasado, porque no eres solícito, no eres estable, no eres balanceado, eres siempre pendulante de aquí para allá, nunca estás estático, o sea, nunca estás en tu asignación. Si el solícito está destinado o determinado a ser espiritualmente provechoso, ¿cuánto más socialmente? El que es solícito, ¿cierto?, está destinado espiritualmente. La palabra de Dios lo dice, está espiritualmente destinado a ser espiritualmente provechoso. Cuanto más socialmente hablando, será destacado, privilegiado de lugares de honra, de honor, de responsabilidad, donde confiarán en ti, donde pondrán en tus manos, ¿por qué no decirlo?, fortunas, trabajos, empresas. Todo esto, hermano, el ser solícito, tú nunca vas a dimensionar hacia dónde Dios te lleva con la solicitud que tú tengas en tu vida. Tú no sabes lo que Dios depare en el tiempo para poner en tus manos. Ahí tú ves tantos ejemplos de hombres que fueron solícitos. Me gusta mucho la historia de Jack Ma, ¿cuánto se llama? El dueño de Alibaba, ¿no? Aquellas cosas que se compran por internet. Hace 2 o 3 años atrás leí la historia de él. Extraordinario cómo ese hombre se superó, pero él no superó a nadie, él se superó a sí mismo, su mentalidad, su precariedad. Él se superó a sí mismo, y al superarse a sí mismo, su propio entorno, su propia limitancia, él logró tener y hacerse un nombre por lo solícito que fue en trabajar tan perseverantemente. Entonces, la palabra de Dios contiene eventos destacados acerca de la solicitud y la falta de solicitud, del ser solícito, de estar ahí. Entonces, ¿cuáles son los sinónimos de solícito, ¿no?, para poder entender qué es una persona solícita? Una persona solícita es una persona activa, rápida, eficaz, esmerada, servicial, atento, obsequioso, diligente, amable, cortés, entrañable, afectuoso. Mire la persona que es solícita, mire todos los atributos que reúne una persona que es solícita. Una persona solícita tiene todo esto y mucho más. Yo solamente puse los más destacados para poder poner una plataforma de tu conducta, ¿no? El solícito, ¿cómo es entonces? Eficaz, esmerado, siempre está ahí, servicial, atento, obsequioso, diligente, amable, cortés, entrañable, afectuoso. Usted sabe, mire, la solicitud, el ser solícito, hay cosas que son pequeñas, pero que son tan determinantes para ti. Mire, yo hace unos años atrás llegué a un lugar, a una iglesia, por mi trabajo. Después, en ese lugar me saludaron después de 6 meses. Oiga, yo con 4 hijos, medio difícil pasar desapercibido. Yo creí que ese lugar eran fríos, no eran solícitos. Mire, por eso nosotros ponemos mucho énfasis. Cuando usted esté en este lugar, por favor, salúdese. Salude a sus hermanos, despídase. Por último, esas son normas de cortesía. Por último, si usted no quiere despedirse, hágalo por cortesía, porque la cortesía a usted le va a abrir puertas en el mundo.
Le he enseñado miles de veces yo a usted. Yo tuve que aprender a saludar. Mire, yo saludo en lugares donde nadie me toma en cuenta. Entro, buenos días, hasta luego. ¿Usted cree que alguien a uno nadie dice nada? Pero no importa, es mi conducta, no la de ellos. Soy yo el que me estoy edificando. Amén. Por eso el ser solícito a usted le permite afectar los ambientes. Usted le va a dar tan duro a esos ambientes si usted va constantemente a eso hasta que lo van a salir saludando. Oye, ya, pues córtala de saludar. Siempre llegáis contento, llegáis alegre. No, es que esa es mi naturaleza, ¿no? Si tu naturaleza es ser parco, frío, apático, esa es tu naturaleza, mi naturaleza es otra. Tú ya con eso comienzas a hacer cosas destacables y de pronto hay gente que cree que hay gente que cree que nosotros los pastores queremos hacerle a la gente bajar fuego del cielo. No, sea cortés y eso ya es suficiente, ya aprendió algo. Y si logra bajar fuego del cielo, ok, bueno, gloria al Señor. Podemos usarlo en un asado. Los sinónimos entonces de solícito son activos, rápido, eficaz. Los antónimos son desagradable, frío, seco, indiferente, lento, desatento, apático. Yo sé que aquí no hay nadie, ¿no? Todos calificamos con los sinónimos. Entonces, así también tenemos los ejemplos. La Biblia tiene ejemplos de la falta de solicitud. ¿Sabe cuando nosotros somos solícitos con Dios? Cuando nosotros somos afectados de algo. Ahí somos solícitos en buscarlo. Cuando hemos sido dañados en algo, cuando necesitamos algo y comenzamos a llorar como Magdalena, ahí somos solícitos en buscarle. Ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? De pronto Dios tiene que mover su pequeño dedito y tocarnos. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 78, versos 31-37. Hablando el salmista acerca del pueblo de Israel, de su pueblo, él dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, o sea, cuando ellos se portaron mal, cuando ya no había nada, cuando ya Dios tenía que definitivamente hacerlos entrar en proceso, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Mire, no dieron crédito a sus maravillas. El no ser solícitos, amados, es no dar crédito a lo que Dios ha hecho contigo. Cuando tú y yo somos perezosos, cuando somos personas que dejamos de lado nuestras asignaciones de hijo, cuando nos comportamos como queremos, cuando nos da lo mismo hacer lo que sea, no somos solícitos en guardar la integridad y desestimamos sus maravillas, somos igual que los hebreos, idénticamente igual. Y él dice, ¿no? Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Sí, los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en su busca. ¿Cuándo se volvían solícitos en su busca? ¿Cuándo lo hacían? ¡Ay! Cuando ya le estaba quemando el fuego en los pies, por no decir otra cosa, ahí despertaban. Y ahí venían delante de Dios. Ahí se ponían solícitos. ¿Por qué? Porque golpeaba el mal sobre sus puertas, sobre sus casas y sobre sus hogares. Y se acordaban de que Dios era su refugio. ¿Cuándo se acordaban que Dios? ¿Cuándo eran solícitos y se acordaban de que Dios era su refugio? Ahí, ¿no? Cuando Él se volvía en pos de ellos. Y se acordaban de que Dios era su refugio, el Dios altísimo, su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca. Mire, porque el salmista es muy explícito en esto. Y dice, pero le lisonjeaban con su boca. Y le decían, Señor, nunca más, ahora sí. Y le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mire el salmista, ¿eh? Qué bien escribe él, qué bien le saca la foto a Israel. Cómo Dios le revela la conducta de un pueblo que él no conoció. Él conoció esta conducta a través del lenguaje de sus antepasados, la información que le dieron, ¿no? Y todos los escritos que eran leídos ahí. Y él seguramente pensaba y decía, ¿cómo tanto? Seguramente decía David, ¿no? Entonces solícito es aquel que recibiendo una orden de Dios se apresura y es solícito en cumplirla, en ejercerla.
¿Cuál es uno de los ejemplos más destacados de la falta de ser solícito? Ese es Saúl. Es determinante porque, mire, lo que pasa con Saúl, Saúl en el fondo es como un espíritu, más que una persona, es un espíritu que se alberga en las personas. La conducta de Saúl es más que un hombre llamado Saúl, es una influencia en la persona de un ser humano. En primera de Samuel, capítulo 15, versos 1 y 3, vamos a leer algunos textos ahí para repasar esto y darle más forma, ¿no? Saúl fue un hombre que no fue solícito a una orden de Dios. Dice, 1 Samuel 5:1, dice, 1 y 3. Después Samuel dijo a Saúl, ¿qué significa ese? ¿Qué significa ese? Después Samuel dijo a Saúl, Saúl ya había cometido errores, ¿no? Entonces Samuel le dice, mira, tú no has hecho bien las cosas. Escúchame bien lo que te voy a decir, le dice Samuel. Mire, estas palabras son tan determinantes. Son tan determinantes porque yo te puedo decir que Dios es un Dios de oportunidades, sí, pero Dios no es tonto. Dios tarde o temprano va a ponerle un paralé a tu vida. Y a las oportunidades Dios le va a dar un paralé. Dios se va a detener y va a decir, hasta aquí nomás. Hasta aquí llegó nuestro acuerdo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué le está diciendo? Esta es la última oportunidad. Está atento a las palabras. Lo que está diciendo, esta es la última oportunidad. Después de esta no hay otra, ojo, esta es la última oportunidad. Después de esto se acabó Saúl. Está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, escuche bien, cuando Dios da una orden, ¿tiene propósito una orden? ¿Tiene propósito o no? Amén. Una orden de Dios siempre tiene propósito. Ahora, tú no puedes intelectualizar una orden de Dios. Si tú quieres decir, a ver, yo pienso que Dios, no. Concéntrate en saber escuchar lo que Dios dice y hazlo. Eso es lo que tienes que hacer. Estamos claros que hoy las órdenes de Dios no tienen este corte, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos que herir a Amalek. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás cuando hablamos acerca de Amalek? Que Amalek tiene el distintivo de que Amalek es todo lo que se opone al propósito de Dios. Amén. Todo lo que se opone al propósito de Dios, eso es Amalek. Y eso hay que destruirlo. Ya vamos a volver a hablar acerca de eso algún día. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Saúl escuchó esta palabra. Saúl había recibido una orden y su labor era ejecutarla. El no ser solícito y no hacerlo en el debido tiempo le costó que Dios lo reemplazara. Dios al ver que Saúl no ejecutó lo que él le ordenó, Dios lo reemplazó definitivamente. O sea, Dios ya estaba tomando la decisión de reemplazarlo, pero cuando él hace esto, definitivamente le dijo, ya, no hay más diálogo contigo. Hasta aquí llegó nuestra conversación. Dios le reemplaza por su prevaricación, ¿no? Por su falta de valentía y valor al enfrentar los desafíos de Dios. Amado, cuando Dios a ti te da una orden es porque pone en tus manos sus propósitos eternos. Dios cuando a ti te da una asignación, un propósito, tú tienes que llegar hasta el final, desestimando lo que de allá te pueda venir. La orden de Dios siempre es imperecedera. Si no la cumples tú, la va a cumplir otro. Pero Dios va a cumplir su propósito. Si te lo asignó a ti y tú no fuiste fiel, Dios buscará a otro que sí lo sea. Por eso después levantó a David y así sucesivamente fue levantando reyes que se fueron ciñendo a sus protocolos. Entonces, algo que no se debe olvidar
en este relato, cuando Dios nos da una orden, ni siquiera intentemos opinar con respecto a esa instrucción. Ya hemos hablado acerca de los opinólogos cuando Dios nos da una orden, ¿no? Dios no necesita opinólogos en la iglesia. Dios necesita gente obediente. Desde mí para abajo, ojo, todo, aquí todos nosotros necesitamos sacar adelante las directrices de Dios. Porque si nosotros no las sacamos, Dios se proveerá de alguien. Siempre Dios puede proveerse de alguien. Y algo que no se nos debe olvidar es esto. Cuando Dios nos da una orden, entonces ni siquiera intentemos opinar respecto de su instrucción, ni analizar qué se debe y cómo se debe hacer o llevar a cabo dicha orden. Hoy en día en las iglesias tenemos el mal hábito de intelectualizar una directriz que difícilmente puede ser entendida a la luz de la mentalidad presente. Hoy nosotros, a la luz de la mentalidad presente que hay hoy, no se puede llevar adelante una asignación divina. ¿Por qué? Porque este sistema a ti no te entiende. Este sistema está trastocado, está cambiado, está vulnerado, corrompido. Por lo tanto, toda directriz divina que Dios te dé a ti va a confrontar este sistema. Siempre. Entonces hoy, ¿qué Dios necesita? Gente solícita en hacer lo que debe. Por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿no? Yo he estado en conversaciones donde me han dicho, ¿qué piensas tú del lesbianismo y de los gays? Dije, yo no tengo opinión con respecto a eso. A ver, pero ¿cómo? ¿Pero qué opinas tú? Yo no opino nada. Yo no tengo que opinar. Usted no tiene que opinar. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros ya nos dio una directriz. Usted lo único que tiene que hacer es expresar la palabra de Dios. Entonces yo le digo a las personas, mira, yo no tengo opinión, pero si tú me preguntas qué piensa Dios, eso sí te lo puedo decir. Porque yo no estoy, Dios a mí no me llamó a decir lo que yo opino. Dios a mí me llamó para expresar su palabra. Por lo tanto, si tú me preguntas mi opinión, yo no tengo opinión. No me preguntes. Ahora, si tú me preguntas qué debo hacer yo con respecto a la palabra de Dios con esa conducta, yo tengo clarísimo eso. Toda persona que practique el lesbianismo o el ser gay o ser homosexual es un problema de él y él se está dañando. A mí me compete enseñarle esa verdad, pero no por enseñarle esa verdad yo tengo que dejar de amarlo como una criatura que es. Mi deber es amarlo, pero mi deber es hablarle la verdad. Y eso, yo le dije, no significa que yo sea homofóbico, ni segregacionista, ni nada de eso. No, estoy siendo como la palabra de Dios a mí me dice que debo ser. Esa es la postura de Dios, y si es la postura de Él, es la mía también. Amén. Entonces, usted siempre tiene que destacar los valores de Dios, porque Dios ama al homosexual. Él aborrece su práctica. Lo que él practica, su pecado, Dios lo aborrece. Pero Dios le va a dar hasta el último hálito de su vida, le va a dar la oportunidad. Al hombre y a la mujer que se vuelva a Dios en cualquier parte de su vida, que tenga una conducta, no solamente el homosexual, el ladrón, el perverso, el maldadoso, el mentiroso, el adúltero, el fornicario, todos aquellos van a tener la misma oportunidad que cualquier homosexual o cualquier lesbiano. Amén. Entonces quiero dejar establecido esto. ¿Para qué? Nosotros debemos estar siempre solícitos de manifestar a Dios, siempre. Ama. De pronto tú puedes estar en un entorno donde haya gente que te diga, mira, ¿sabes que esa persona es gay? ¿Tú das cuenta que no sabías? Punto, se acabó. Ahora si esa persona te dice, yo soy gay, yo soy esto otro, dice, bueno, esa es tu decisión. ¿Pero tú qué piensas de mí? Yo no tengo nada que pensar de ti. Yo sé que tú eres una persona que tiene necesidad de Dios. Y punto, se acabó. Porque nosotros tenemos que cambiar lo que se estableció religiosamente. Dios ama inmensurablemente a la humanidad. Y eso nadie lo puede cuestionar. Y tú tienes que amarla con la misma dimensión que Él la ama. Amén. Me detengo en esto, hermano, porque es un tema tan relevante hoy. Es un tema que de pronto hay gente que no sabe responder o no sabe enfrentar esas situaciones. Yo he estado en lugares donde han habido este tipo de personas. He estado en lugares donde han habido gente que es viciosa. He estado en lugares donde hay gente que son personas de mala reputación. Cristo también estuvo en esos lugares. Y Él amó. Y Él dio la posibilidad. Y al que levantó su mano y tuvo hambre y sed de libertad, Dios se la concedió. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Amén. Entonces, hoy
Todo se cuestiona y la palabra de Dios no es la excepción. Se está asesinando poco a poco la virtud que hay en la obediencia a Dios, lo que le estoy compartiendo. El ser solícito en internalizar su palabra para que sea una expresión natural de nuestra naturaleza reformada, valga la redundancia, ¿no? Usted tiene que tomar el modelo. Saúl es el modelo y el diseño del hombre independiente, del hombre independiente que ha brotado del mismísimo anonimato y que se olvida no tan solamente de dónde viene, sino también del que lo llamó a estar en lugares de honor, desde donde se debe expresar con humildad, sujeción, reverencia. Saúl es el tipo de hombre que es más solícito en escuchar a los hombres que a Dios. Prefiere la aprobación de la tierra más que la del cielo. Por eso no es un hombre, es un espíritu, es una influencia. Saúl no es tan solamente un personaje que vivió en la historia, es la forma de pensar de alguien. Por eso cuando ponemos como ejemplo a Saúl, lo ponemos por la característica de su personalidad, de su expresión. Así como Saúl perdió sus privilegios por falta de obediencia, de precisión, así podemos nosotros también perder lugares de desarrollo y asignación divina. No es que se llegue a amar, y escúchame bien aquí, no es que yo estoy poniendo preponderancia y estoy poniendo más importancia en los lugares, no. No es que se llegue a amar lo asignado, es que debemos aprender a valorar los privilegios de representar a Dios en los asuntos eternos. Dios a ti, amado, te ha llamado a representarle en los asuntos eternos en esta tierra. Si no se trata de ser evangélico, hermano. Sácate esa mentalidad. Dios no nos llamó a ser evangélicos. Dios nos llamó a ser sus hijos y expresar estas conductas eternas que van a terminar por desplazar la humanidad y el pensamiento caído que tiene la humanidad, la forma en la cual se comportan, cómo hacen sus transacciones, cómo se comportan en vidas familiares, de pareja, entre el hijo y el padre y el hijo. Dios, por medio de Jesucristo, vino a romper esas estructuras. Porque Saúl, para con el que le escogió, que era Dios, nuestro Padre, él tuvo una conducta hostil, independiente, perversa. Después de haber sido una persona que estaba en el anonimato y Dios la puso en un lugar relevante, se olvidó de que Él le llevó ahí. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Vamos a Efesios capítulo 4, versos 1 y 3. Estos versos nos hablan de la importancia de ser solícito en guardar los diseños de nuestra vocación. ¿Tú sabes cuáles son los diseños de tu vocación? Nosotros tenemos una vocación, pero esa vocación tiene un diseño. Y nosotros tenemos que entender que ese diseño no es negociable. Dios no va a negociar el diseño con el cual quiere que tú te manifiestes. Y cualquier otro diseño que tú manifiestes, Dios no lo va a identificar. Dios no puede identificar un diseño que Él no estableció. Y mire, analizando este texto me di cuenta que aquí está el diseño. Esta es la forma, esta es la fórmula divina de expresar el diseño de Dios. Aquí está el protocolo, donde está también el protocolo de Cristo. Aquí está Cristo, con su personalidad. Entonces cuando nos habla de la importancia del ser solícito en guardar los diseños de nuestra vocación, no se trata de que nuestra conducta tenga que ser manifestada a la luz de lo circunstancial, sino que debemos ser solícitos en todo cuanto nuestras relaciones diarias requiera evidenciar la vida de Cristo, que está en constante expresión. Tú no tienes que ver cómo expresas a Dios. La naturaleza de quien tú eres lo expresa en cualquier tema, en cualquier circunstancia. Tú no te preparas para expresar a Dios porque hay una posibilidad de expresar a Dios y hay otra posibilidad de expresar quién tú eres o de quién tú quieres ser. No, tú eres tú eres la representación de Dios las 24 horas del día, porque estás llamado a esa vocación. Entonces el ser solícitos en esto implica que muchas veces van a querer pasar por arriba tuyo. Claro que sí, pues no. Que muchas veces te van a querer humillar, claro, que te van a querer sacar de tu espíritu de mansedumbre, claro que sí, pues hermano, si estamos en un mundo hostil y este mundo sabe lo que tú cargas, este mundo sabe quién tú eres, este sistema identifica la naturaleza de quién tú eres. Este sistema identifica quién carga al hijo dentro. Mira, te voy a poner algo. No se me ponga religioso con el ejemplo que voy a poner.
yo no sé cuántos vieron, solamente estoy haciendo una ilustración, ¿no? Los que cargan al hijo dentro, el mal no les puede dañar. ¿Por qué? Porque usted carga al hijo. Y la Biblia dice que los que son del hijo, los que cargan al hijo, el maligno no les puede tocar. Hay una película que se llama Depredador, ¿no? La primera película de esa, mire el ejemplo que le voy a poner, ¿eh? Pero viene justo a esto. Depredador resulta que ese extraterrestre lo que hacía era dañaba a todos los seres humanos fuertes, los que se creían fuertes, y los dañaba. Pero a una mujer no la dañó, ¿cierto? A una mujer no la dañó, porque la tomó así, ¿cierto? Y la comenzó a mirar, y cuando vio que tenía un hijo dentro, dice que la dejó a un lado. La dejó ahí y la dañó. No la pudo dañar. La Biblia dice que los que cargamos al hijo, el maligno no nos puede tocar. Porque el que tiene al hijo tiene la unción del Santo de Dios. Y estas cosas son solamente a nivel espiritual, porque lo bueno de este film es que este ser extraterrestre tenía una vista holográmica, podríamos decir, o como estas térmicas, térmicas, porque el movimiento del bebé estaba dentro de esa mujer. Mire, cuando la iglesia del Señor carga a Cristo, cuando la iglesia del Señor tiene a Cristo en su ser, la iglesia del Señor que está simbolizada como una mujer, y el Hijo está dentro, el maligno no lo puede tocar. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Solamente con este film estoy haciendo una ilustración de que cuando tú cargas al Hijo dentro de ti, tú eres intocable por el enemigo. El enemigo a lo mejor te puede querer agarrar, pero cuando ve que tiene el Hijo, tiene que sacar sus garras, porque el Hijo está en ti. ¿Me va entendiendo? Ok. Yo pues preso en el Señor, mire lo que dice el apóstol. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Hay una vocación. ¿Cuál es la dignidad de la vocación? Digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cuál es la vocación que dice ahí? ¿Cómo hay que andar? Con toda humildad y mansedumbre. Bienvenidos los mansos y los humildes. Virtudes muy difíciles. Pero si el Señor dice que podemos, por algo nos dio esta vocación. Si Él dice que la vocación nuestra tiene este diseño, es porque tú puedes cargar este diseño entonces. No es alegórico, no es fantasioso, no es un ideal, es una realidad. Los ideales nunca se alcanzan. La gente muere por ideales y nunca los alcanzan. Era el ideal, pero esto es realidad. Esto es la realidad, esto no es virtual, esto es algo que tú vas a tener que practicar en tu día a día. No podemos ser humildes y mansos en forma holográmica, ¿no? Que de pronto tú quieres palpar esa humildad y esa mansedumbre. No era un holograma nomás, no. Dios va a probar tu humildad y tu mansedumbre. ¿Por qué? Porque es el carácter de la asignación a la cual nosotros fuimos llamados. ¿Y por qué es necesario esto? Porque Él dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, una persona que no tenga mansedumbre, que no tenga humildad, vive una vida tormentosísima. ¿O no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Sí. Yo le puedo decir amén, pues, mentirosos. Pues yo sé que usted también ha vivido eso. Y yo también lo viví. Qué tormentoso es vivir sin humildad y sin mansedumbre, porque uno en verdad que no tiene paz. ¿Por qué? Porque la falta de humildad y la falta de mansedumbre a uno lo hace vivir horrorosamente. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Porque uno sabe que cuando uno sabe que no es humilde y no es manso, uno lo sabe. Uno sabe cuando es soberbio, pero uno dice, no, voy a manifestarlo igual, nomás al final no quiero que pasen por sobre mí. Pues precisamente eso es lo que Dios quiere. Que tu persona natural desaparezca y el hombre creado según Dios emerja. Y el único ambiente para que emerja aquello son estas posiciones en las cuales Dios nos pone. Entonces, el apóstol Pedro dice también, en primera de Pedro capítulo 5:2, el apóstol Pedro dice lo siguiente:
apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ánimo pronto es ser solícito. Ánimo pronto, hazlo rápido. Ánimo pronto. Pero a veces nosotros no queremos tener ánimo, no queremos ser solícitos. Pero déjame decirte esto, el que es solícito en la vida, el que es solícito, como decía el proverbio, ¿no? ¿Has visto hombres solícitos en su labor, en su trabajo? Delante de los reyes estará. Entonces, iglesia, yo te digo esto. ¿Eres una persona solícita? Estás destinada a ocupar lugares de honor. ¿Por qué? Por ser solícito, por ser preocupado, por ser una persona ahí, que está ahí, atenta, que está dispuesta, que no anda con conjeturas y haciendo preguntas, ¿y para qué esto y para qué esto otro? No, solícito es ser una persona que está ahí presta para la ayuda, para el desarrollo, para el cuerpo de Cristo, para todo. Tengamos ánimo pronto en todo. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Los hijos a usted le dicen eso, ¿no? Hijo, haz eso, ya papi, ya lo voy a hacer. Hijo, haz eso, ya mamá, ya voy a ir. Sí, lo voy a hacer. Sí, pero ¿cuándo? Ya, espérate, sí lo voy a hacer. Y mire que yo he aprendido de esto, ¿no? Yo he aprendido de esto. ¿Por qué? Porque yo como padre también tengo que dar un ejemplo. Cuando mi esposa a mí me dice, mi amor, me dice, ¿cuándo va a hacer eso? Yo tengo todo un universo de hijos que me está observando. Entonces, si yo soy solícito en hacer lo que debo, ellos van a seguir mi ejemplo. Si yo no lo soy, obviamente no tengo cara para enseñar. Entonces yo también, esto a mí viene a remover ciertas cosas en las cuales uno de pronto es muy quedado, ¿no? Es muy relajado. Mire, terminamos con Lucas, capítulo 12, verso 41 al 48. Vamos a leer esto. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Está hablándole Jesús una parábola, ¿no? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor... Fiel y prudente tiene que ver con ser solícito también, ¿ok? Hay un paralelismo ahí. Fiel y prudente quiere decir que está ahí donde lo pusieron y es prudente para hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración, para que sea solícito, tenga ánimo pronto en hacer lo que debe? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Dónde va a ser puesto entonces el solícito? Sobre muchos bienes. Ahora recuerda esto, amado. Las asignaciones divinas siempre tienen que ver con bienes ajenos. Siempre tienen que ver con cosas ajenas, donde tú tienes que ser fiel. José, ¿se acuerdan ustedes? José en Egipto fue puesto sobre bienes que no eran de él y todos los multiplicó. Un hombre que fue solícito. Ahí te tienes un ejemplo. Daniel, cuando trabajó para el imperio de Babilonia, para Nabucodonosor, cuando trabajó para Darío, cuando trabajó para el rey Asuero, cuando trabajó para todos ellos, ¿cómo fue él? Solícito. Porque siempre los emperadores que habían lo llamaban. ¿Y por qué lo llamaban? Porque era un hombre con un testimonio sólido, era un hombre con un testimonio potente, estable. No tenía dos caminos, ¿no? No era una persona de doble ánimo. Termina el texto diciendo lo siguiente. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Más si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿no? Mi señor tarda. No nos preocupemos, si el pastor anda viajando, hagamos las cosas así nomás y total, ¿no? Los líderes de ponte aquí no importa, si el pastor no tiene cámara en la iglesia, así que lleguemos tarde nomás y todo eso. Pero el Señor lo ve todo desde el cielo, ¿no? Estoy siendo muy directo esta mañana. Pero si Dios a mí me pone como padre, ministro de esta casa, yo de pronto tengo una asignación y yo le digo a este liderazgo, amados, por favor, yo espero que cuando yo esté fuera usted sea solícito en su asignación, deje sus vacaciones, deje sus salidas personales para otro día. Cuando yo esté en casa usted salga y vaya de vacaciones a Cancún, vaya a las Bahamas, donde usted quiera, pero mientras yo esté fuera, sea solícito en guardar la dignidad de la elección en la cual Dios le ha puesto a usted. Mire lo que dice aquí. Entonces él dice,
Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Por eso yo nunca digo cuando llego de mi viaje. No. Y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya dado, mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La fidelidad entonces y la prudencia son aliados. Quiero terminar con esto, ¿no? La fidelidad y la prudencia son aliados excelentísimos para el desarrollo del ser solícito. Y este texto lo deja muy claro. Aquí es donde vemos al que se desarrolló fiel y prudente, al que se comporta en forma estable, permanente, solícita, pero también vemos al que se comportó desquiciada y abusadoramente, haciendo mal uso de la confianza que se había depositado en él. Este párrafo final de este texto nos evidencia el final de los solícitos y los perezosos, abusadores, y por tal razón debemos aprender que el ser solícito no es una opción en nuestra elección, es un requerimiento indispensable para los que administramos los negocios del Padre. Así que si usted es un administrador de los negocios del Padre, usted debe ser solícito, porque el ser solícito no es una opción A, B y C. Las tres tienen lo mismo, ser solícito. A, B y C es ser solícito en todas las áreas de nuestra vida.